Bienvenidos a Economía en Breve 376 del 11 de agosto del 2024. Varios eventos e indicadores económicos interesantes se publicaron esta semana y comenzamos con la inflación en México. La inflación se portó muy mal en el mes de julio, registrando una fuerte sorpresa al alza respecto a lo que se anticipaba antes de conocerse la primera quincena del mes, como pueden ver aquí en esta gráfica, con una diferencia de casi 4 décimas de punto entre el 1.05% observado y el 0.66% que se tenía anticipado y que resultó ser la mayor sorpresa desde octubre del 2021. Como pueden ver en la lámina, en lo que va del año hemos tenido sorpresas en ambos sentidos, tanto al alza como a la baja, pero las sorpresas al alza comienzan a predominar. Cuando comparamos contra los meses de julio de años anteriores, nos damos cuenta que el resultado fue también muy malo, ya que julio es un mes usualmente bajo en inflación, con una inflación promedio de 0.30% del 2000 al 2019, y este año tuvimos la mayor inflación para un mes de julio desde 1996, aunque en la gráfica se ve nada más desde 1998. Usualmente son los precios más volátiles, especialmente de frutas y verduras, los culpables usuales de las desviaciones fuertes en la inflación, y en este mes apareció el villano favorito del jitomate como el genérico que más incidió en la inflación. Sin embargo, como pueden ver en este cuadro del INEGI, ahora hubo otros renglones con fuerte incidencia como el gas doméstico y la gasolina magna, la vivienda propia y las loncherías. Como resultado del mal dato de julio, la inflación a tasa anual repuntó fuertemente para alcanzar 5.57%, nivel que no se veía desde mayo del año pasado y mostrando una clara tendencia ascendente de corto plazo, como vemos en esta gráfica. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación, nos quedamos con la llamada inflación subyacente, que nos da una mejor idea del comportamiento de la inflación más en el mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de julio fue ligeramente superior a lo que se esperaba, interrumpiendo la racha de 3 meses consecutivos con sorpresas a la baja. Si comparamos contra los meses de julio de años anteriores, podemos ver que el resultado de este año fue decididamente mayor al 0.23%, que podríamos considerar usual. A tasa anual, la inflación subyacente siguió descendiendo para alcanzar 4.05%, lo que desde luego es una buena noticia. Al interior de la inflación subyacente, el componente de mercancías que pueden ver aquí en la línea azul claro, siguió descendiendo para alcanzar una tasa anual de 3.09%, ya muy cerca de la meta oficial del 3%. Pero el componente de servicios, en cambio, registró una tasa anual de 5.22% y, como podemos ver en la línea amarilla, se mantiene por arriba del 5% por más de 2 años ya, y sin lograr mostrar un cambio de tendencia a la baja más claro. Esta terquedad de la inflación de los servicios refleja presiones de demanda que pueden hacer que la inflación se quede enraizada en niveles por arriba del deseado o incluso descarrilar su descenso si se siguen presentando choques al alza, lo que debería ser la principal preocupación para Banco de México en sus decisiones de política monetaria. Sin embargo, esto no fue así. En su decisión de política monetaria y en un voto dividido, como no se había visto en mucho tiempo que yo recuerde, de 3-2, donde la mayoría de los miembros de menor experiencia en política monetaria terminó imperando, Banco de México recortó su tasa de interés en 25 puntos base, en lo que resultó una sorpresa para la mayoría de analistas privados que anticipaban que se quedaría la tasa sin cambio. Esta decisión me parece la menos afortunada en mucho tiempo y creo que tendrá consecuencias más adelante, especialmente que la inflación tardará más tiempo en convergir, no hacia la meta ni tampoco al nivel que había conseguido el track record de Banxico cercano al 3.75%, sino un poco por arriba del 4% si bien nos va. En su mensaje justifican la decisión argumentando sin argumentar que si bien el panorama inflacionario aún amerita una postura restrictiva, la evolución que ha presentado implica
que es adecuado reducir el grado de apretamiento monetario. En el mismo comunicado señalan que la inflación general aumentó, que las expectativas de inflación general para el 2024 se incrementaron y que el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza. En sus pronósticos presentan un nuevo incremento bastante significativo, por cierto, en los niveles que anticipan para la inflación general en los siguientes 3 trimestres, mientras que el pronóstico para la inflación subyacente pues lo reducen de forma muy marginal para el trimestre en curso. Me parece lamentable que los 3 miembros de la Junta que votaron por bajar la tasa estén ignorando la lección que dejó el repunte de la inflación del 2021 y 2022 en Estados Unidos cuando la Reserva Federal falló en identificar la magnitud del rebote inflacionario, pensando y reafirmando muchas veces que era un fenómeno transitorio porque era explicado por choques que se disiparían pronto. Y luego tuvo que aplicar una política monetaria mucho más restrictiva a la que se preveía, y algo así pasó también en México, aunque es cierto que Banxico empezó a actuar pues antes que la Reserva Federal. Si bien es cierto que la inflación subyacente ha venido bajando a buen ritmo, la realidad es que la meta oficial no se define sobre la inflación subyacente. Y si es esa la medida que están enfocando estos 3 miembros, entonces pues debería estar más bien cerca del 3%. O por un mínimo pudor, pues hubieran esperado a que estuviera por debajo del 4%, que es el techo del rango objetivo, pero pues no fue el caso. Tenían muchas ganas de bajar la tasa. Los que tienen tiempo como suscriptores del programa seguro me han oído comentar que la inflación es como una de esas cucarachas costeñas que le das de chanclazos y sigue viva, y que es un bicho pues duro de matar. Pues esta decisión es como comenzar a bajar la dosis de fumigación cuando todavía hay cucarachas corriendo por el piso y confiando en que ahora sí ya se van. El problema es que si los agentes económicos interpretan que Banco de México es más complaciente, es decir, que está dispuesto a permitir niveles mayores de inflación, entonces esto contaminaría las expectativas y la inflación podría dejar de descender. Regresando al comunicado, en su guía futura prevén que el entorno inflacionario permitirá discutir ajustes en la tasa, poniendo nuevos recortes sobre la mesa. Una de las posibles repercusiones que tendrá esta decisión es una mayor depreciación del tipo de cambio en las próximas semanas, así que habrá que estar bastante pendientes. En otro tema, en julio se registró un aumento de 12.344 asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el indicador más asociado a la creación de empleos formales en México. Como pueden ver en esta gráfica que presenta el cambio mensual en los meses de julio de los últimos años, el dato de este año fue bastante pobre, lo que revela debilidad en el mercado laboral y en la economía al comenzar el tercer trimestre del año. En esta otra gráfica puede verse la evolución de este indicador mes por mes en los últimos 7 años y cómo el dato de junio fue muy bajo comparado con meses previos, aunque fue por lo menos positivo luego de 2 meses de caída. Por otro lado, la producción industrial en México registró un crecimiento de 0.4% en el mes de junio, como ven en este cuadro del INEGI. Este crecimiento es bastante robusto, pero como vemos aquí en la gráfica, no le alcanza al indicador para salir de su tendencia lateral de los últimos meses. Las manufacturas, que son el componente de mayor peso en la industria, repuntaron con fuerza 2%, pero a pesar de ello siguen dentro de una situación básicamente de estancamiento en la que llevan ya más de 2 años. El segundo componente más grande de la industria es la construcción, que como pueden ver aquí, se contrajo con fuerza en julio, 2.3%, perdiendo el terreno ganado en junio y regresando pues a terreno de estancamiento. El componente de edificación al interior de la construcción, que recordemos pues son viviendas, espacios de oficinas y centros comerciales, se contrajo 2.6% en julio, aunque todavía se mantiene dentro de una tendencia ascendente. Las obras de ingeniería civil se contrajeron 0.9% en julio y regresan a una tendencia descendente de corto plazo. Estas cifras nos revelan que la parte industrial de nuestra economía, que representa cerca de una tercera parte del total, se mantiene básicamente estancada y con algunos contrastes marcados a su interior. También en la semana se publicaron las cifras de la industria automotriz del mes de julio. La producción de automóviles sumó 302.3 miles de unidades, que es la lectura más débil del año, pero se mantiene en un nivel elevado.
Las exportaciones sumaron 271.5 miles de unidades, lo que resultó 1.6% menor al nivel observado hace un año y es la segunda lectura más débil en poco más de un año, como pueden ver aquí. Las ventas internas de automóviles sumaron 124.8 miles de unidades, lo que a diferencia de las cifras de producción y exportaciones fue un buen resultado y como vemos aquí en la gráfica. Pasando a los mercados financieros, los mercados accionarios tuvieron una semana de fuertes vaivenes, comenzando el lunes con una fuerte y generalizada caída que ven aquí en la gráfica, para luego recuperarse de forma consistente. La caída del lunes se originó por un fuerte abandono de posiciones de riesgo, luego de que se conjugaran diferentes eventos e indicadores que alimentaran el temor de una posible recesión en Estados Unidos. Estos temores parecían exagerados y los mercados fueron regresando al optimismo en el transcurso de la semana. Nuestra Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 1.5% para terminar en las 53.052 unidades. Nuestro tipo de cambio mostró volatilidad, primero con un ascenso hasta niveles de 19.59 pesos por dólar y luego bajando hasta terminar la semana en 18.83 pesos por dólar. Me parece que luego de la decisión de política monetaria veremos al peso bajo presión en la segunda parte del año y me parece que los mercados financieros todavía mostrarán volatilidad elevada más adelante antes de que termine el año ante todos los factores que están jugando para crear un entorno altamente incierto. En el entorno político nacional, las cosas se están complicando para el gobierno con el tema del narcotráfico y la relación con Estados Unidos. Esta semana, el líder del cártel de Sinaloa, detenido hace un par de semanas de forma muy extraña, difundió una carta mediante su abogado en la que explica las circunstancias de su detención, en la que implica de alguna forma al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, diciendo que se iba a reunir con él cuando fue apresado. Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum salieron en defensa del gobernador diciendo que confían en él, desde luego, pues como la única estrategia mediática que pueden seguir para evitar que se vincule a Morena con el narco. Desde luego también la palabra de un narcotraficante, pues por principio no es confiable, pero este señor tiene un montón de información sobre lo que está pasando en el narcotráfico a nivel nacional y conoce los vínculos del mismo con el poder político en sus diferentes niveles. Este es un tema que dará mucho de qué hablar próximamente, ya que toca dos temas fundamentales en el país: los alcances de la narcopolítica en México y la relación de seguridad con los Estados Unidos. En el entorno global me llamó la atención esta noticia que da cuenta de la invasión de un grupo pequeño de tropas ucranianas a territorio ruso, que ahora lleva la guerra al interior del país de Putin y que muchos consideran una vergüenza para el dictador ruso. Habrá que ver qué repercusiones tendrá esta nueva estrategia del ejército ucraniano, que ahora con el armamento que ha recibido de Occidente está en mejores condiciones de confrontar la agresión de los ejércitos de Putin. Para la semana que inicia tendremos poca información relevante. En México se publicarán las cifras de la confianza del consumidor y el indicador oportuno del consumo privado, ambas del mes de julio. En Estados Unidos, en donde por cierto no hubo datos relevantes esta semana, la que sigue tendremos el combo de indicadores mensuales que nos dan una buena actualización del ritmo de la actividad en ese país, comenzando el miércoles con la inflación al consumidor y siguiendo el jueves con ventas al menudeo y producción industrial, todos del mes de julio. Hay que poner atención al dato de inflación porque tener a estas alturas un repunte inesperado en la inflación podría cambiar dramáticamente la narrativa en los mercados y, dado cómo están las cosas, podría propiciar reacciones importantes. Entonces habrá que ver cómo sale ese dato. Para la sección Tiempo de Crecer, les tengo una reflexión sobre un par de noticias de la semana. Luego de que se filtrara la invitación que hubiera hecho el gobierno mexicano al líder ruso, increíblemente para asistir a la investidura de la presidenta Sheinbaum, la Unión Europea pidió a México cumplir con sus obligaciones como miembro del Tribunal Penal Internacional para arrestar a Putin en caso de que visite el país. Putin tiene una orden de arresto internacional emitida por la mencionada corte que lo acusa de cometer crímenes de guerra. Por otro lado, luego de los acontecimientos en Venezuela, López Obrador pide a otros países no intervenir porque eso no es legítimo.
Con estos dos simples ejemplos me pregunto, más allá de los intereses, entre comillas, que pudiera tener nuestro amado México y que pudieran justificar todo tipo de posicionamientos políticos a conveniencia de los que detentan el poder, ¿cuáles son los valores y principios que debe tener y mantener nuestro país? Si de verdad creemos en la libertad y en el respeto que mencionaba el presidente Juárez, ¿cómo podemos hacernos de la vista gorda con aquellos que no respetan las leyes, los acuerdos, la vida y a las personas? En el mundo hay muchos gorilas que van obteniendo lo que quieren mediante el uso de la fuerza y se salen con la suya mientras puedan aislar al más débil y mantener a los demás fuera del conflicto. La única forma de poder detenerlos es haciendo un frente común y lo más importante a saber es que si no se les detiene, seguirán extendiendo su dominio hasta alcanzarnos. Me parece muy vergonzoso que nuestro gobierno actual esté jugando un papel tan lamentable en la escena mundial y ojalá que el siguiente sea más apegado a los valores que se requieren para construir un mundo más próspero y más pacífico. En fin, con esto terminamos este programa 376 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.